Ellos creían que estaban seguros, que el cielo estaba en silencio, pero lo que vino fue el comienzo del fin. Este video no trata del futuro, trata del lugar donde empezó el apocalipsis, y nadie lo creyó. Si todavía piensas que Dios no se enoja, mira hasta el final. El sol salió como siempre. Se abrieron las tiendas. Los mercaderes gritaron precios. Los niños corrieron por las plazas y los sacerdotes preparaban sacrificios para dioses que no hablaban. Nadie notó que ese sería el último, amanecer antes del fin, porque la tragedia nunca avisa cuando llega. Se disfraza de rutina. Mientras unos reían, otros conspiraban. Mientras la ciudad celebraba, el cielo observaba en silencio. Era solo un día más, pero lo ordinario, en ese lugar, ya llevaba el veneno del juicio. La injusticia no era la excepción, era la norma. El abuso, el desprecio por los débiles, la burla de lo sagrado, todo era parte del día a día. Y cuando la maldad se vuelve normal, es señal de que el juicio no está lejos, solo está esperando la última gota. Ese día nadie vio la grieta invisible en el suelo de la historia. Nadie notó el susurro helado que cruzó el viento. Pero el cielo ya había decidido. Las columnas de aquella ciudad temblaban por dentro. Pero los ojos humanos no ven lo que Dios ya empezó a sacudir. No cayeron por falta de advertencia. Cayeron por desprecio. La ciudad era hermosa. Murallas altas, templos lujosos, oro en los vestidos y vino en las copas, pero detrás de las cortinas había burla. Escuchaban a los profetas y se reían. Decían que era exageración, que era locura. Comentaban, si ese Dios fuera real, ya habría hecho algo. El cielo hablaba, pero la ciudad gritaba más fuerte. Confundieron misericordia con debilidad. Confundieron silencio con ausencia. Confundieron el tiempo de Dios con tiempo infinito. Y fue entonces cuando empezó el juicio, no cuando llegaron los ejércitos, sino cuando el pueblo dejó de temer. El peligro más mortal no era lo que venía, era lo que ya estaba allí, el corazón endurecido. Porque no hay castigo más grande que una conciencia anestesiada. No hay señal más clara del fin que reírse de quien intenta salvar. Se burlaban de las Escrituras, golpeaban el pecho diciendo, somos fuertes, somos libres, somos eternos. Pero olvidaron que toda libertad sin Dios no es más que una forma distinta de prisión. Y la sentencia ya estaba escrita, no en pergaminos, sino en su propio orgullo. Dios esperaba, pero no por miedo, esperaba por justicia perfecta. Y cuando el cielo guarda silencio por demasiado tiempo, es porque está a punto de hablar de una manera que nadie podrá ignorar. No lo percibieron, pero el juicio ya había entrado por la puerta principal. No llegó con rayos, ni con voz de trueno. Llegó en el silencio entre las conversaciones, en el orgullo con que levantaban las copas para sí mismos, en la indiferencia con que pisoteaban a los débiles. Llegó disfrazado de normalidad, y así es como comienza el apocalipsis, el día que parece demasiado común como para ser el final. Mientras los mercados abrían, mientras los reyes firmaban decretos, mientras los niños corrían por las calles, el cielo ya había decretado el fin, y nadie lo escuchó, porque el sonido del juicio no siempre es un estruendo. A veces es solo el ruido de la misericordia alejándose. La ciudad aún sonreía, pero el cielo ya lloraba, y quien tenía ojos espirituales sabía que algo se acercaba, algo irreversible, algo justo. El castigo no vendría por casualidad, vendría como respuesta, la respuesta de un Dios que esperó, que advirtió y fue ignorado. El juicio llegó, como sombra que se extiende antes de la tormenta. Nadie vio las primeras señales, porque estaban demasiado ocupados intentando mantener el control. Pero quien se acerca al juicio nunca está en control, solo es parte del guión divino. La ciudad aún tenía guardias en los muros, altares llenos de ofrendas,
sacerdotes repitiendo oraciones con la boca, pero con el corazón lejos. Todo parecía en orden, pero el trono del cielo ya se había levantado. Dios no necesitaba ejércitos humanos, no necesitaba catástrofes naturales, le bastaba una decisión, una sentencia susurrada en silencio. Y el tiempo empezaba a doblarse. Los ángeles ya lo sabían. El cielo ya estaba preparado. Solo la tierra seguía distraída. Porque lo más peligroso no es cuando Dios habla, es cuando guarda silencio. Y fue en ese silencio donde el destino de todo un pueblo cambió para siempre. Y entonces aparecieron las primeras grietas, pero no en las murallas, ni en los mercados, ni en los ejércitos. Las primeras grietas ocurrieron donde nadie miraba, en el alma de la ciudad. Los pactos que antes parecían firmes comenzaron a romperse. Los líderes que se exaltaban comenzaron a contradecirse. Las familias divididas, los altares profanados y las miradas cada vez más vacías. El pueblo aún no lo entendía, pero la presencia de Dios ya no estaba entre ellos. Era como una vela que arde hasta el final del pabilo. Todavía hay luz, todavía hay calor, pero el fin es inevitable y ya está en camino. Unos pocos aún recordaban las antiguas palabras, las promesas, los profetas, las advertencias, pero la mayoría reía, se burlaba de lo sagrado, llamaba a la misericordia debilidad y al silencio de Dios inexistencia. Pero no sabían que ese era el sonido del juicio acercándose, no con truenos, sino con el silencio que precede la caída. Y entonces vino la primera señal. No fue un ángel con espada, ni fuego cayendo del cielo. Fue una sequía, lenta, silenciosa, implacable. Los campos comenzaron a morir en silencio. La cosecha fracasó, el agua escaseó, y con ella también la esperanza. Pero el pueblo no miró hacia arriba, miró a los dioses de piedra. Hicieron danzas, sacrificios, fiestas para divinidades inventadas, pero no se arrodillaron ante el Creador. Y Dios, en su paciencia, esperó a ver si alguien recordaba, si alguien aún escuchaba la voz de los antiguos profetas. Pero no, prefirieron burlarse del hambre, vender migajas por su peso en oro, fingir abundancia con graneros vacíos, hasta que la sequía se volvió plaga, la plaga se volvió pánico, y el pánico se volvió guerra. Pero nadie pensó en arrepentimiento, solo en defensa, solo en sobrevivir. Y cada día cavaban más hondo su propio fin, creyendo que se estaban salvando. Entonces, el cielo dejó de retener las nubes, pero lo que cayó no fue bendición, no fue lluvia de alivio, ni rocío de renovación. Fue un torrente, fue destrucción. Los ríos desbordaron como si quisieran devolver todo lo que el hombre arrojó en ellos. Las casas fueron arrasadas, los templos cayeron, los muros se derrumbaron, y aún así decían, es solo un desastre natural. Prefirieron la ciencia al juicio, prefirieron las estadísticas a la conciencia. Pero el sonido de la caída no venía de las piedras, venía del alma. Era Dios gritando, sin usar palabras. Era el apocalipsis comenzando, no con fuego, sino con el retiro de la mano que sostenía todo. Y cuando la mano de Dios se retira, ni siquiera el suelo permanece bajo los pies. En medio del caos, muchos corrían hacia los montes, otros se aferraban a ídolos de oro, como si estatuas pudieran detener el fin. Había quienes intentaban esconder a sus hijos, pero nadie puede esconder lo que el cielo ya ha revelado. El pueblo gritaba, sacerdotes, soldados, mercaderes, mujeres con los velos rasgados en el rostro. Las ciudades se convirtieron en laberintos de desesperación. Y en ese momento se abrieron los libros, no los libros de los hombres, sino los del cielo. Cada acto secreto, cada mentira mantenida en silencio, cada injusticia encubierta, estaba escrito. Era el inicio del juicio, no con martillos de jueces humanos, sino con ojos que todo lo ven,
porque cuando Dios abre lo que estaba sellado, ya nada queda oculto, y toda historia mal contada se convierte en sentencia. El silencio del cielo no era olvido, era tiempo. Tiempo dado a un pueblo que se burlaba de la misericordia. Tiempo para arrepentirse, tiempo para volver atrás, pero confundieron paciencia con permiso. Creyeron que el juicio nunca llegaría, porque no llegó con el primer error. Entonces vinieron los abusos, las alianzas impuras, los sacrificios profanos, manos alzadas al cielo, con sangre en los dedos, y mientras danzaban alrededor de sus propios dioses, el verdadero Dios se levantaba, no para dialogar, sino para ejecutar, porque el tiempo de la advertencia había pasado. Ahora era tiempo de justicia, y la justicia de Dios no falla, no tarda, no pide disculpas, llega, y cuando llega cambia mapas, reyes, pueblos y eras, como lo hizo aquel día. Ellos aún estaban de fiesta, las músicas seguían sonando, las copas todavía tintineaban entre dedos sucios, y los sacerdotes del error entonaban himnos de orgullo. Pero en el cielo, un decreto fue firmado. La orden no vino con truenos, no llegó con rayos ni plagas visibles, descendió como sombra, como el silencio que pesa sobre el alma antes de la caída, los profetas ignorados, las advertencias ridiculizadas y las escrituras desgarradas por el desprecio de quienes creen que pueden burlarse del santo. Pero Dios no olvida. Él solo observa. Y cuando la medida se desborda, Él envía el juicio. Esa noche, los ángeles no estaban protegiendo. Estaban marchando, marchando con orden, marchando con fuego. Y nadie los veía. Pero todos los corazones lo sentían. Porque hay una hora en la que incluso el aire parece pesar el doble, y el suelo tiembla. En ese instante, el Apocalipsis ya no era una promesa distante, era el presente, era ahora, y no había dónde esconderse. Las paredes del templo aún estaban en pie, pero el Espíritu ya se había ido, y ellos no lo notaron, porque estaban demasiado ocupados celebrándose a sí mismos, predicando comodidad, vendiendo bendiciones, glorificando sus propios nombres, pero la gloria se había retirado. Y cuando la gloria parte, no queda unción, solo discurso. No queda milagro, solo movimiento. No queda presencia, solo performance. Ese día, los sacerdotes aún vestían sus mantos, pero estaban desnudos ante el cielo. Los líderes hablaban fuerte, pero sus voces no pasaban del techo. Porque cuando el juicio comienza, comienza por la casa. Y los primeros en caer no son los enemigos de afuera, sino los infieles de dentro. Esas paredes sagradas caerían como cualquier otro muro de orgullo, porque Dios visita el templo antes de visitar la ciudad, y donde hay hipocresía disfrazada de fe, hay condenación escondida tras el velo. Ellos creían estar firmes, pero ya estaban en ruinas por dentro, y cuando todo finalmente se derrumbó, cuando los altares fueron destruidos, las ciudades quemadas, los valientes abatidos y los cantores silenciados, solo quedó una voz, la voz del trono. Ya no era una advertencia, ni un susurro, ni una invitación al arrepentimiento. Era decreto. Las naciones que se burlaron de la justicia ahora temblaban. Los reinos que se alzaron contra el Cordero ahora caían como paja al viento. Los soberbios que despreciaron las señales ahora buscaban un escondite, pero ya no había cueva, ni sombra, ni tiempo. Era el fin, no del mundo, sino de la ilusión de que el mundo pertenece a los hombres. El Apocalipsis no vino con fanfarria, vino con lágrimas, con juicio, con el peso de una verdad largamente ignorada. Y ahora, ante el trono, no había argumento, ni excusa, ni religión, ni retórica. Solo había ojos que veían, rodillas que se doblaban, y una sentencia que resonaba por toda la creación. Está hecho, porque el juicio de Dios no se retrasa, solo espera el momento correcto, y cuando ese momento llega,
Nada permanece en pie sin él. La última página de la historia no es un castigo. Es una justicia demorada y ahora cumplida.